Vale, muy bien, reanudamos. En este centro colaboramos con los investigadores de diferentes centros y universidades de muy diversas formas. Entonces, recuerdo que en una ocasión, junto con compañeros del centro de Alfredo Benavente, fuimos a a un lugar de la Sierra de las Villas a buscar una planta que entonces tenía otro nombre para confirmaros a vosotros que estaba allí y que podíais ir a estudiarla. Bueno, de las secuelas de aquel día nos van a hablar Carlos Salazar y Amanda Tercero, que vienen de la Universidad de Jaén. Muchas gracias, Pedro. Y gracias también a Conchita por invitarnos a participar en esta jornada, primera vez que venimos. Y aunque yo voy a hablar muy poquito, sobre la parte introductoria, le quiero ceder sobre todo el protagonismo a Amanda, que es la que está haciendo la tesis sobre estas plantas y ha pasado pues rápidamente de ser alumna de Vadillo en más de un caso a ser ponente de Vadillo, ¿no? O sea que hoy es su estreno. Estoy muy contento de estar aquí porque además estoy viendo caras muy diferentes y de épocas muy distintas. Es decir, de gente que conocí en este año, que creo que es la tercera vez que vengo, a gente que hacía mucho tiempo que no veía y gente que, como el caso de Gonzalo, que no conocía en persona, es decir, que había leído muchas cosas pero no lo conocía. Así que, por mi parte, encantado de estar aquí. Mi parte va a ser una introducción solamente para explicar un poquito las casualidades que ocurren en la vida y cómo se llega a veces a describir plantas, porque en la mayoría de veces eso es una concatenación de pequeñas casualidades que hace que llegue a estas conclusiones. Sería el primer endemismo y único, por ahora, de la Sierra de las Villas, que sabéis que es un territorio del parque menos conocido, menos pateado también y menos famoso que Segura o que Cazorla. Algunos cuando ven Catisa villasina dicen, ¿qué es Catisa? Bueno, pues Catisa es ni más ni menos que algo que fue un género antiguamente dado por Salisbury, que se ha recuperado ahora gracias a Esqueta, pero durante tiempo fue un subgénero del género ornitogalo, que quizás os suene mucho más porque son las típicas leche de gallina o leche de pájaro que le llaman. La diferencia entre esos dos géneros es que, como estáis viendo, pues tienen unas cuestiones de tipo vegetativo, como son las hojas, que no tienen una banda blanca central, una inflorescencia que es más larga que ancha, una cápsula trígona y unas semillas poligonales. Por eso, aunque yo hable al principio de Catisa reverconi, esto es lo que toda la vida hemos conocido como Ornithogalum reverconi. Y voy a hacer una pequeña historia que realmente abarca muchos años, más de un siglo, desde que se describió Ornithogalum reverconi, actualmente Catisa reverconi, que es lo que antes comentaba Pedro, durante tiempo fue considerado que era lo que había aquí en Cazorla. Bueno, esta planta, el primero en colectarla fue Elisée Reverchon, un francés, naturalista francés, en los Tajos de Ronda. Una planta claramente rupícola, de roquedos calcáreos. Todos los pliegos de aquella época fueron los que sirvieron para describir a la planta, ¿eh? Pocos años después, por parte de Vilcom, aunque atribuyó la autoría a Lange, que era el que, digamos, había estudiado esos pliegos recolectados por Reverchon. Estamos hablando del año 1891. Posteriormente, ya bastantes años después, en el año 1936, René Mer, un francés que estudió en la flora del África del Norte, sobre todo pues, Marruecos, Túnez, Argelia, publica en una nota, prácticamente una nota de una excursión que se realizó en aquel año, por otra parte tan simbólico también para nosotros, ¿no? En el que indica, como una comunicación, que han encontrado una planta muy bonita, que puede tener incluso que puede incluso tener algún uso de tipo ornamental, y que la denominan Ornithogalum jacobi. Eso se considera un nomen nudum, es decir, un nombre que no se puede considerar válido porque no se hizo, como es lógico, una descripción exhaustiva y un depósito del pliego de herbario, es decir, no ha perdurado. La cuestión es que esto haría que lo que se consideraba una planta endémica del sector rondeño, es decir, de Grazalema, Ronda, etcétera, habría aumentado su área al norte de Marruecos. Hay quien dice que efectivamente es lo mismo, que Jacobi y Reverconi son lo mismo, pero la realidad es que no hay pliego desde el año 1936. Ni nadie la ha recolectado, ni nadie la ha visto, ni nadie tiene muchas noticias de ella y eso es algo que esperamos nosotros poder llegar a dilucidar. Entonces, desde el año 36, abril del 36, que yo lo veo tarde para lo que es la floración de esta planta en Marruecos, y la localidad es la de El Hayet.
Bastantes años después también, en el año 1988, en la tesis de Carlos Soriano, que la realizó en este parque, encuentra esta planta, que él denomina, porque en las claves que había entonces, eso era lo que salía, también Ornithogalum reverconi. Aunque es curioso que él la encuentra en praderas sobre margas en el entorno del aguacero. Eso es desde luego bastante diferente a lo que hace un auténtico reverconi que vivía en roquedos calcáreos. Pero probablemente, es lo que yo creo, ni la gente de la zona de Andalucía Occidental conoció esta planta aquí en la Sierra de las Villas. Igualmente, Carlos Soriano seguramente tampoco lo había visto en Grazalema y en Ronda, pero cuando lo ves te das cuenta de que eso es una ecología absolutamente diferente. Bueno, esto es lo que durante mucho tiempo se consideró, que había citas, había estos pliegos, dos nada más, en el Jardín Botánico de Madrid, de esta planta que denominaban también reverconi. Una de las grandes casualidades es que al estar esta planta dentro de la Directiva de Hábitat, Ornithogalum reverconi, había que hacer durante el año 2016 y 2017 un proyecto de Sevicop encargado por el Ministerio de Medio Ambiente de seguimiento de especies amenazadas. Las de la zona de Grazalema y Ronda no había ningún problema, puesto que eran muy conocidas y están en grandes cantidades, podríamos casi decir, pero las de Jaén era el problema, que había que localizarlas, que había que encontrarlas. La participación del personal de la red de jardines botánicos ha sido muy importante, porque Antonio Rivas fue el que nos acompañó a la localización de esta planta, que es claramente conocida y de la que hay montones de pliegos en todos los herbarios de España. ¿La casualidad dónde viene? Pues viene en que para localizar las poblaciones de Jaén, ¿qué hicimos? Pues contactar con los expertos del territorio. Y aquí entra nuestro amigo Alfredo Benavente, que casualmente es que es la casualidad de que se produjera en el 2017, no después, que ya no nos hubiera servido, porque nosotros pensábamos ponerlo como, bueno, pues cita, esa planta está ahí citada y ya está. Un habitante de la Sierra de las Villas, Rolf Moering, alemán, y muy aficionado a la fotografía, sobre todo de orquídeas, pero también de otras plantas, publicó en Facebook esta foto. Entonces es cuando me dijeron, esa planta está allí porque él la ha puesto y ha puesto, pues, que es Ornithogalum reverconi, que era lo único que podía decir en ese momento. Nos llevó a Alfredo a conocer a Rolf y la verdad que es nuestro aliado totalmente porque las plantas las ve, nos avisa cuando empieza a florecer, cuando no, si van bien, si van mal, y fuimos a conocerla y a hacer el trabajo que había que hacer, que luego se publicó como una ficha en el AFA, en la adenda de 2019 del AFA. Eso fue mayo del 17. Ya la diferencia del comportamiento ecológico canta mucho, pero es que luego había otras cuestiones bioclimáticas, fitogeográficas y sobre todo diferencias de tamaño y aspecto, que es verdad que hay veces que las plantas pues no todas son iguales y podría ser una simple adaptación un poco. Yo quería, obviamente, encontrarla con semillas y frutos que ahí es verdad que es muy distinto, o sea, es poco probable que haya un cambio en esos caracteres. En el año 17 no fructificó, fue un año como los muchos que están ocurriendo ahora, muy seco, de primavera muy seca, y en junio del 2018 sí fructificó. Cuando vimos la cápsula y vimos la semilla, bueno, la cápsula es muy diferente a lo que conocíamos de la zona occidental, de la zona rondeña. Tanto la cápsula en su tamaño y su forma y el ala esta que le rodea, como también el tamaño de la semilla. Mucho más pequeña en el caso de la Sierra de las Villas. Bien, ahí es ya donde realmente empezamos porque vimos que había casos, es decir, que no era una simple diferencia pequeña, con Mario Martínez Azorín, que es el monógrafo del género Ornithogalum en flora ibérica, y recorrimos los poquitos sitios en los que esta planta hemos podido irla encontrando, con la colaboración de profesores de Granada y de Alicante, y también, por supuesto, con el personal del parque, con David Curva, y con los trabajadores o los técnicos de Amaya, Julián Fuentes y Sandra García. Todo eso ha sido por una serie de años hasta llegar a publicar a principios de este año, por fin, esta especie, Catisa vilasina, que sería, como digo, primer y único endemismo de las sierras de la Villas. Bien, y hasta aquí llega un poco la introducción para que veáis el por qué esta planta se consideraba que era lo mismo y finalmente pues no ha sido lo mismo.
Y ahora Amanda Tercero pues, nos va a contar un poco las experiencias más bien de investigación y sobre todo más de campo y laboratorio. Bueno, pues sigo yo con el estudio integral que hemos hecho de esta especie. Realmente también la hemos hecho con Catisa reverconi, pero ya extenderme aquí con 2 especies, nos podríamos dar hasta la hora de comer. Va a empezar explicando el estudio morfométrico, que es lo que nos llevó a diferenciar ambas especies, y después iré con su biología de la reproducción, su finología y reproducción asexual, pasando a la reproducción asexual, y por último hablar de los planes de futuro, qué pensamos hacer con la especie en cuanto a sus planes de conservación y recuperación. El estudio morfométrico consistió en medir 39 caracteres morfológicos de ambas especies, tanto en pliegos del barrio como en individuos de campo. De esos 39 caracteres vamos a tener 28 que realmente son los que van a diferenciarse entre las dos. Por ir desglosando alguno de ellos, porque si me pongo a decir los 28 es lo mismo, no acabaría. Tenemos que el bulbo de Catisa vilasina es menor en cuanto a diámetro, y también tenemos otros caracteres que no son solamente cuantitativos, sino que son cualitativos, porque como es la morfología de las hojas, Catisa reverconi tendría unas hojas que son curvas, totalmente caídas en el suelo, frente a una Catisa vilasina que tiene las hojas erectas. Además, también podemos ver la diferencia, quizás por el brillo del proyector no se ve, pero las hojas de reverconi son verde clara, brillantes, frente a un mate de Catisa vilasina. Esta es una lámina que hizo nuestro compañero Mario Martínez Azorín, del cual ya ha hablado Carlos, en el cual vemos perfectamente la diferencia en los caracteres florales y en los caracteres carpológicos, sobre todo la cápsula, como bien ha dicho Carlos, ahí veis las dos juntas, las dos especies. Por decir algunos de los caracteres florales, sería en el caso de los téparos, sobre todo la anchura de los téparos, tanto interno como externo, van a ser menores en el caso de Catisa vilasina. Y pasamos a la cápsula, que fue lo que nos llevó a estudiar esta especie, y vemos que es muy característico la costilla de la cápsula de Catisa vilasina, ya que es muy predominante respecto a lo que podía ser en Catisa reverconi, que es apenas apreciable. Además, si nos ponemos a mirar la cápsula inmadura, ya haciendo una sección transversal, vemos que hay una sección subceltoide en Catisa reverconi diferenciable en cuanto a una sección trigonal en Catisa vilasina, lo que ya nos diría que hay una diferencia en cuanto a morfología. Y pasamos a la semilla, otra gran característica para diferenciarla, y es que la semilla de Catisa vilasina es pequeña en todos sus aspectos, en longitud, en anchura y en cuanto al peso. Pero es que además la morfología también es diferente. Tenemos una morfología de Catisa reverconi que es poliédrica, tiene varias caras, entre 4, y Catisa vilasina raramente va a pasar de 2 caras, es bifacial. Sí que comparten la testa de la semilla, aunque podemos decir que hay cierta diferencia en cuanto a esa organización de los gránulos. Voy a pasar a explicar el ciclo reproductivo de la especie, empezando desde la fenología. Capturamos, recogimos bulbos en campo de ambas especies, las mantuvimos en maceta y fuimos midiendo, en este caso, la longitud de ese brote de hojas, el número de hojas, si fructificaba, si florecía, si producían en el escapo, y en el caso de que ocurriera, si se reproducían de manera asexual, se producían bulbitos. Con ello pudimos ver que las fenologías de ambas especies también eran diferentes. Por supuesto, si florecen en diferentes épocas, el escapo a la hora de producirlo será más tardío en el caso de Catisa vilasina. Y en cuanto a la floración, vemos que Catisa reverconi florece desde finales de febrero hasta mayo, lo cual serían de 3 meses, mientras que Catisa vilasina no florecería hasta finales de abril, principios de mayo. Como veis, es una floración efímera de apenas un mes. Y pasamos a la reproducción vegetativa, algo que nos sorprendió también bastante, puesto que Catisa reverconi se puso a reproducirse asexualmente muy rápido desde el primer año. Ahí cuento en la tabla, es el recuento de todos los bulbos que han producido durante el seguimiento de 4 años. Mientras que Catisa vilasina ha sido este último año el primer momento en el cual ha producido bulbos. 2 bulbitos solamente en un individuo y serían del tamaño que veis en la foto. Una vez que ya se ha hecho este seguimiento de los bulbos, pasamos a devolverlos a sus lugares de origen o, en el caso incluso, al jardín botánico de la Torre del Vinagre para que este demuestre y podáis visitarlo. Pasamos a la reproducción de asexual, y lo que queremos conocer, ya que no se conoce nada en cuanto al ciclo reproductivo de esta especie, es saber qué sistema de cruzamiento sigue.
Empezamos haciendo una relación polen-óvulo. En ello consiste en coger flores del campo, vamos a hacer y contar los óvulos del estigma y, y en las anteras sacamos el polen y también hacemos un recuento. Con ello nos sale una relación polen-óvulo de 1166, que esto extrapolado a los índices de Cruden, vamos a ver que sigue una xenogamia facultativa, puesto que no llegaría al rango de la xenogamia obligatoria. ¿Esto qué quiere decir? Una xenogamia facultativa es que esta especie va a preliminar, va a favorecer que se autocruce con otros individuos, pero está capacitada para autocruzarse consigo mismo. Para corroborar este índice lo que hicimos es hacer cruces experimentales, tanto de alogamia, es decir, cruzamos a ese individuo consigo mismo, y de xenogamia, cruzamos el individuo con otro individuo. En este caso, le cortamos las anteras para que no haya ese cruce de polen, para que no influencie. Y con ello nos salen estos resultados, los no esperados, puesto que si esa especie es xenógama facultativa, deberíamos tener un porcentaje de fructificación mayor en cuanto a los cruces de alogamia, y tenemos una xenogamia que produce un 48% de fructificación, lo cual podemos decir que es incluso pequeño, es un porcentaje pequeño de fructificación. Esto nos hace pensar que si realmente es xenógama facultativa, puesto que podría ser que incluso sea autoincompatible. Calculamos la autoincompatibilidad, el índice de autoincompatibilidad, que se calcula con la media de las semillas de las semillas por flor de los cruces de autogamia y de la media de semillas por flor en los cruces de xenogamia. Ello nos da un índice de 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Este índice va de 0 a 1. El 0 sería entre 0 y 0,2 y 0,2 sería autoincompatible, 1 sería compatible, y entre medias tenemos que es lo que llaman como compatible incompleta. Entonces tenemos que esta especie es autoincompatible. Pero si comparamos la fructificación de los cruces con la fructificación en campo, vemos que incluso disminuye mucho más, un 18% de fructificación en campo. Esto nos quiere decir que posiblemente tenga, aparte de esa autoincompatibilidad, una limitación en el polen, lo cual no sería raro, ya que ocurre en especies endémicas que viven en sistemas hiperdiversos. Pero además también deberíamos tener en cuenta los polinizadores, puesto que pueden surgir un papel importante. Para ello lo que hacemos es que seleccionamos parcelas de 2×2 y hacemos censos de 20 minutos, 4 censos de 20 minutos entre las 11 y las 4 de la tarde. Son datos que aún se están procesando, no puedo mostraros mucho más que en el 2022 lo que calculamos en total de 660 minutos totales en 7 parcelas, y de esas parcelas lo que obtengo es una media de 10 visitas por parcela, lo cual es realmente bajo. Ya nos va dando un indicio que no tiene mucha cantidad de polinizadores. También lo que intentamos contar es el número de frutos por individuo en cada parcela muestreada para ver así su capacidad reproductiva, pero no ha sido posible puesto que los herbívoros se nos han adelantado en prácticamente todas las parcelas. Y por último sacar una lista de polinizadores de las especies. Por adelantaros algunos de ellos, Andrena sardoa, un himenóptero, que también puedo adelantar que la mayoría de los polinizadores van a ser himenópteros. Andrena sardoa es algo curioso, puesto que solamente se estaba asociada a las flores de los ajoderos, de los jamones. Otra abeja de mayor tamaño, Rhodanthidium ectisticum, da una fruta muy buena, pero es una abeja bastante rápida para mis capacidades. Y luego tenemos otra más chiquitina, que es la Cinatina cyanea. Y por último, un coleóptero, que suele aparecer con frecuencia, que es Dasytes terminalis. Este nos quiere decir que hay recursos en la flor y por tanto quiere decir que no hay mucha visita por parte de los himenópteros. Pasamos ya a la parte de la dispersión. Esta especie sigue la barocoria. Una vez que el escapo se seca, se queda totalmente pasivo a otros aspectos, ya sean agentes abióticos o bióticos, por como ya se puede ser el viento o el roce de algún animal, puesto que las semillas saltarían. Pero una vez que esas semillas se encuentran en el suelo, ¿qué ocurriría? Si hay algún agente que pueda interesarle esta semilla. Pensamos en la mirmecocoria, porque es una de las hormigas son una de las mayores dispersantes en cuanto a la cuenca mediterránea, y para ello lo que hicimos es hacer un bloque de tratamiento en los cuales hicimos diferentes tipos de exclusiones. Exclusión completa, en este caso las semillas se encuentran pegadas a la placa y tienen una malla.
libres, en los cuales las semillas se encuentran sueltas en la placa. Libre para hormigas, las semillas están libres pero presentan una rejilla. Y exclusión de hormigas, en las cuales las semillas se encuentran pegadas en esa placa. Se fueron revisando a las 12, a las 24 y a las 48 horas. Y observamos que sí que hay una retirada de semillas, sobre todo en las libres y en las libres para hormigas. En el resto está claro que no debería haber, y en el caso de la exclusión de hormigas no hay ningún interés. En el caso de esta aquí serían los años, se han hecho en 2022 y 2023. La retirada de semillas es baja, pero si vemos incluso en 2023 es aún más baja. Este es un ejemplo, o uno de los pocos casos que hemos podido ver, esa interacción de las hormigas con semillas, y es una hormiga del género Gematogaster que estaba interactuando con las semillas, pero por desgracia en este caso no se va a poder llevar ninguna semilla porque era de tratamiento de exclusión total. Y ya para ir acabando, vamos con la germinación. No conocemos tampoco cuáles son las condiciones adecuadas para que germine esta especie. Para ello lo que hacemos es ensayos de siembra directa, 2 tratamientos, después ensayos en cámara de germinación con condiciones ya más controladas, con 5 tratamientos, y las vamos a hacer seleccionando 4 localidades, que es lo que realmente conocemos de la especie, con lotes de 20-25 semillas, dependiendo en función de la cantidad de recursos que tenemos disponibles. Por lo tanto, si empezamos con esos primeros siembras que hacemos directos, vamos a hacer una siembra de primavera y otra siembra de otoño. En la siembra de primavera, en este caso vais a ver también la germinación de Catisa reverconi. Catisa vilasina serían todas las localidades que van con LV2. En este caso nos germinaría en primavera. Por lo tanto, hacemos otra siembra en lo que sería llamado como la estación de otoño, y tenemos que, en este caso, sí que obtenemos esa germinación de Catisa vilasina, lo que creemos que puede deberse a esa bajada de temperatura. Por lo tanto, vamos a los ensayos de la cámara de germinación, donde sí que tenemos las condiciones controladas. En este caso hacemos unas condiciones muy parecidas a lo que podría ser una primavera, 20-10 grados, y Catisa vilasina, por lo tanto, sigue sin germinar. Pasamos a pensar que, por lo tanto, esta semilla tiene una latencia. Hacemos certificación en frío, tras los resultados que obtuvimos en otoño, y vemos que realmente aquí ya sí que germina Catisa vilasina. Hicimos una certificación fría de un mes. Eso quiere decir que la almacenamos a 5 grados continuos durante ese mes. Y después lo pasamos a la cámara de germinación a unos 20 y 10 grados. Realmente, aún así, el porcentaje puede decirse que es bajo. Mejoramos aún así la certificación en frío, aumentamos esos 2 meses y bajamos la temperatura de la cámara de germinación. Vemos que ya mejora la germinación de Catisa, excepto por una localidad. Volvemos a cambiar las condiciones, pero esta vez mantenemos esa temperatura, mantenemos también los 2 meses de certificación, pero dejamos en oscuridad continua y vemos que prácticamente todas las localidades tienen casi un 100% de su germinación. Eso nos hace pensar que entonces tiene una latencia fisiológica, por lo que necesitan una etapa de frío para poder germinar, pero entonces, por lo tanto, cuando hay cambios bruscos de temperatura, sobre todo cuando sube la temperatura, ¿cómo podría afectar esto a la especie? Tenemos que lo que hacemos es repetir esa certificación en frío 2 meses, mantenemos el ciclo de luz-oscuridad a 7 grados, a 15, 7 grados, y le damos un golpe de calor. Una vez que lleva en una semana en este ciclo, le damos el golpe de calor de 40 grados durante 48 horas. Volvemos a meterla en la certificación en frío y volvemos otra vez a el ciclo en la cámara de germinación de 15, 7 grados. En ese caso, Catisa vilasina no germina hasta el segundo día. Si esta latencia lo que quiere decir es que la latencia ha podido ser inducida nuevamente tras ese golpe de calor, puesto que si las semillas no se hubieran vuelto a inducir, posiblemente hubieran germinado durante esos 2 meses de certificación en frío. Aún así, la germinación de Catisa vilasina disminuye. Y para acabar, los planes de conservación y recuperación, podemos decir que con todos estos estudios que hemos realizado, junto con los censos poblacionales, una reevaluación, por lo tanto, con esa información del grado de amenaza y, por supuesto, un estudio de genética poblacional, vamos a ver y vamos a poder ajustar unos planes de recuperación y conservación adecuados y afines a esas 2 especies.
De momento, bueno, sería decir que Catisa reverconi es una especie que sí se encuentra legislada en Andalucía como vulnerable desde 1994, pero que los últimos planes aprobados en 2012 no se incluyó en ningún plan. Sin embargo, Catisa vilasina, a pesar de estar más en peligro, con mayor peligro que Catisa reverconi, ya que sería en peligro de extinción, no se encuentra amparada por la ley, puesto que también es una especie recientemente descrita. Lo único que de momento se va a realizar es que se van a colocar vallados de exclusión en la próxima primavera, en los núcleos poblacionales de Catisa vilasina, lo que así nos va a permitir poder ver también incluso cómo podría fructificar esa especie, que es una gran pregunta. Y por último, como ya ha hablado Carlos, es comprobar qué es lo que hay en Marruecos. Si en Marruecos sigue siendo Catisa reverconi, si será Catisa jacobi, o qué es lo que podríamos encontrar ahí, si es que existe algo. Y muchas gracias por... Yo más que una pregunta tengo un comentario, ¿no? Que es sorprendente quizá que piensa uno que plantas así relativas con flores grandes y tal, que las conocemos todas y no las conocemos todas, ¿no? Me parece que es un mensaje interesante el ver que no hay que dar por terminado el trabajo de identificar cosas nuevas y también de clarificar si dos cosas son lo mismo o no. Me gusta mucho tu introducción primera cuando dices que a la planta hay que verle la ecología, porque eso también te dice mucho y no solo... Y hay que convivir con ella. Porque al tenerla en cultivo durante años, la estamos viendo día a día. Que no es como cuando vas al campo, la ves un ratito, pero tú ya vas viendo que va comportándose de forma muy distinta. Hombre, que aparezcan especies nuevas que estaban ahí escondidas, porque directamente en un pliego la realidad, es decir, lo que hizo Carlos Soriano es lo que hubiera hecho cualquiera. Y es coger las claves, te sale eso, te parece que sí. Lo que hizo Mario Martínez Azorín en Flora Ibérica también es correcto. Él vio los dos pliegos y los vio iguales. Es una planta seca y ya está. Ahora, cuando tú la ves viva, eso no tiene nada que ver. Eso es una cosa muy distinta y hay que convivirla y verla. Hombre, ahora mismo es verdad que llevamos una racha de descripción de especies en Andalucía bastante fuerte. Por lo menos Gabriel Blanca va como a 2 por año, prácticamente, ¿no? Y esto es sorprendente. Más sorprendente fue un género nuevo, ¿no? Que como el degador. Y eso yo creo que se le caen los palos de sombrajo a cualquier botánico que piensa que solo en Colombia o en Venezuela o en estos lugares pueden aparecer plantas constantemente, pero probablemente hay muchas más de las que pensamos. Y si lo extendemos a abejas, nosotros los últimos años, de momento hay 2 especies no descritas de abejas nuevas para la ciencia que están pendientes de descripción, que, bueno, porque en una nos falta un sexo, no puedes describir. Antes se hacía, antes se tenía un sexo y se describía la abeja con un sexo. Ahora hay que tener los dos para describirlo, y nos falta. Y, o sea, que es que hay puntos de que cualquier esfuerzo que se le añada va a ser recompensado con el hallazgo de cosas nuevas, sea de plantas o sea de abejas. Y no te digo de cosas más chicas. Ya en hongo y en algas, eso es para morirse. Yo tenía una pregunta sobre el modo de vida como geófitos, ¿no? Porque, bueno, por la experiencia que yo he tenido de trabajar un poco en narcisos y interesarme por otros, creo que es un modo de vida en el que se desconocen bastantes cosas en términos de demografía, en términos de longevidad, tiempos de generación. Sí. Y bueno, he visto que habéis hecho muchos experimentos en invernadero, pero en el campo ¿tenéis pensado hacer algún tipo de seguimiento para...? En principio no. Hombre, a mí me gustaría ir localizándole cada individuo, pero de momento... Ahora lo bueno es que va a tener una colección ex situ en el Jardín Botánico de la Torre del Vinagre, con lo cual lo que ahora estábamos viendo de que solo una ha producido bulbitos, pues bueno, como van a estar identificadas con su numerito, pues Sandra nos podrá decir, mira, este año ha echado una, este año ha echado dos, algo de ese tipo. Pero la verdad que estaría bien poder geolocalizarla, porque no son, ¿cuántas son en las que tenemos censadas? 175 como en total. Nada más, ¿eh? Sí. Porque esto es como todo. Y el día que se describe una especie ya la ve todo el mundo. O sea, que y ojalá, ¿no? Pues hay mucha ciencia ciudadana y mucha gente que pasará por un sitio y dirá, ay, esto es lo que han descrito en las villas. Y puede ser que esté en más sitios, pero por ahora son 4 puntos, que el más distante puede ser 1 kilómetro el uno del otro, y en medio probablemente, seguramente esté. Hay una cosa que queremos corregir, que en la gráfica pone alogamia más hitonogamia, es autogamia más hitogamia.
Pero ahora, porque os vamos a dar la versión, creo que la queréis tener, pues que os arreglemos eso, porque ahí hay una errata importante. Nada más. A mí me impresionó mucho cuando Amanda amablemente me enseñó sus plantas y eso. Yo me volví de la Sierra de las Villas para acá muy preocupado, o sea, porque me dio una impresión de catástrofe inminente muy grande. Primero por la ribolía, segundo porque los cuajados son bajos, tercero porque no se ven bichos en las flores apenas. Es verdad que este año ha sido un poco catastrófico, pero mi sensación es de estar viendo el final de algo. Y bueno, creo que las autoridades y los técnicos del parque son conscientes de que el único endemismo que hay en la Sierra de las Villas se puede ir de las manos con mucha facilidad. Y parece que se han dado cuenta, ¿no? Sí, bueno, el director del parque ha sido muy receptivo, ¿eh? En cuanto se le ha comentado, ha ido acompañado también de David Cuerda, del biólogo del parque, en fin, y parece que lo del vallado, aunque sea Es una solución no permanente, sino solamente temporal, para que se respete por lo menos la floración y fructificación. Es que vamos, allí hay una serie de burros sueltos, Y cabras. burros de 4 patas, ¿eh? Y que cuantan la flor y cuando pasa el rato ya no está. Y frutos lo mismo. Es decir, que es una fuerte presión lo que Impresiona ver eso. Lo que yo vi, o comido. Y además, esta va a ser mucho más afectada por cambios que Reverconi. Porque el Reverconi se da desde los 400 metros hasta los 1100, 1200. Esta es que está solo ahí. Y entonces, con que haya un desfase, por eso para la germinación, pues si no hace frío no saldrá o saldrá menos. Es decir, que va a sufrir mucho más y como dices, puede estar al final ya de su vida. Esa me impresiona. Sí. Yo Se salvaría. también recuerdo que aparte de que tenga pocos polinizadores, que la floración es muy efímera, ¿no? Bueno, Julián Fuentes me comentó la segunda población que la encontró el 15 de mayo, yo fui en 17 y ya no veíamos nada, no sé si lo recuerdan, y es que en 2 o 3 días prácticamente se ha pasado. sí, sí. Para hacer los trabajos de polinización ha sido lo peor, porque al final tienes que ir yendo continuamente, en el momento en que tú ves que está empezando a florecer, ir y esa semana a piñón con los polinizadores porque se va. Es que un mes, decir, por mucho por un rango, pero... 20 y algo de abril a 15, 18 de mayo. Sí. Más de eso no, ¿eh? Y la verdad que sí, que es que tiene todas las papeletas para desaparecer en relación con el otro. Germina peor, se reproduce peor, crece más lenta. Bueno, tenemos plantas que tienen la misma edad, de 3 años, y unas son todavía una birria. Las otras ya están grandes, no sabemos lo que tardará en florecer, como dice Gonzalo, porque cuando esta bulbosa generalmente tardan muchos años en florecer. Pero bueno, como las tenemos controladas, el momento que florezcan sabremos si necesitan 7, 10, 15 años y estoy seguro que Reverconi va a ser más temprana que Vino. Eso seguro. Menos competitiva en todo.